Cuanto quieras aceptar, muy triste y muy lamentable será mirarte y llorar. Decídete, decídete. Las puertas se cerrarán. Decídete, decídete. Aún abiertas están. Alza tus ojos y mira la lámina de Jesús. Pide con toda tu alma agua de vida y salud. Decídete, decídete. Las puertas se cerrarán. Decídete, decídete. Aún abiertas están. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos en el Señor. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Jesucristo, comenzando el programa Conversando las Escrituras. Amén. Día lunes, ya último lunes del mes de marzo, tenemos nuestro programa una vez más con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a nuestros invitados, nuestro hermano Roberto Salgado. Dios le bendiga, hermano Roberto. Gracias hermano Izquierdo, les saludo a todos en nombre de Jesús, hermano Leo, a usted, a todos los hermanos que están en esta tarde conectados, los que se van a conectar y los que se van a conectar en diferido. Hermano, un cariñoso saludo, esperando hacer un aporte para el programa, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Porque ese es el objetivo de poder mostrar a nuestro Señor Jesucristo su carácter, lo que Él pide de nosotros. Así que gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga. Bueno, vamos a estar los dos, el Señor y nosotros. Amén. Hemos tenido harta lucha con este programa. La verdad de las cosas es que los temas que hemos tomado son ineludibles, ¿verdad? Pero usted sabe que tenemos un enemigo que es tenaz y que hay que saber resistirlo, ¿verdad? Con el poder de Dios. Pero nos alegra, ¿cierto? Que siempre Dios tiene para entregar a su iglesia. Vamos a orar como corresponde para iniciar el programa, pero antes voy a comenzar el programa con este proverbio, el capítulo 6, verso 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu nombre, tu gran poder y tu misericordia. Te damos gracias porque usted, Señor amado, es bueno y para siempre es su misericordia. Ayúdanos a fortalecernos cada día, a engrandecer tu nombre, Señor, a no retroceder, sino que avanzar cada día, Señor, en plena certidumbre de fe y de confianza. Ponemos este programa en tus manos. Nosotros no tenemos sabiduría, usted la tiene, Señor amado, usted tiene poder y usted tiene la palabra. Por tanto, pedimos, Señor Jesucristo, que usted nos ayude en esta hora. Pedimos su socorro, su auxilio en esta hora para llevar a cabo esta labor y así, Señor, llegar a muchas almas necesitadas, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la alabanza y volvemos, hermano.
para encontrar ayuda. ¿De quién sino de ti sustento me vendrá en horas de aflicción? En sombra o en luz, en puerto en la inquietud, si oro me sustenta. En pasto de aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder. Tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día le riqueza y poder, fama y celebridad, rasguñaba mi mano, tratando de alcanzar lo que podría lograr como supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo descubrí más allá de la cruz, donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder. Tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día le Amén. Qué hermosa alabanza, que dice mucha verdad, que compartían nuestros hermanos de Voces de la Fe. Bien, vamos a lo nuestro en esta hora. Arrancamos con este tema y vamos a citar la Escritura, capítulo 2 de Colosenses, donde hemos estado trabajando durante todo este tiempo, desglosando, ¿cierto?, lo que el apóstol Pablo le escribe, ¿cierto?, a esta iglesia en Colosa, que es una iglesia gentil, no son judíos, amén, son gentiles, por tanto, nosotros sabemos y conocemos la característica del pueblo gentil. El pueblo gentil tiene una característica que adoraba el palo, la piedra y todo lo que le ponían por delante, amén, eran capaces de adorar, aún a ellos mismos. Entonces dice el capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Ciertamente, el apóstol Pablo es muy claro en especificar ahí y no dar lugar a ningún pensamiento ni ninguna ideología. Voy a leer la definición del paganismo, el neopaganismo, y entramos en conversación, mi hermano Salgado, Roberto Salgado. El neopaganismo es un conjunto de movimientos espirituales modernos que reviven o se inspiran en religiones politeístas precristianas, integrando a menudo una visión ecológica y panteísta. Estas corrientes suelen ser politeístas, descentralizadas y contraculturales, incluyendo la Wicca y el druidismo y el reconstruccionismo. Bien, a ver, tenemos hoy día un gran enemigo de la iglesia, un enemigo que no hay nada nuevo, amén, no es nada nuevo, ¿verdad? ¿Qué opina usted, mi hermano Roberto, con respecto a esto? ¿Qué nos puede decir de acuerdo a su criterio? La verdad es así, no hay nada nuevo. Es todo, como dijo el siervo, nada nuevo bajo el sol. Amén. Lo mismo que fue, hoy vuelve a ser. Estaba viendo una mañana qué es lo que significaba neo. ¿Ya? Y la palabra neo es una palabra griega que significa nuevo. ¿Ya? Pero lo que estamos hablando nosotros es algo antiguo que viene de antes de Cristo. Claro. Así que son todas estas corrientes que hubieran aparecido de denominaciones, que traen cosas nuevas, que son novedosas para la gente que no conoce a Dios. Y es terrible porque muchas veces la iglesia se dice que la iglesia va a ser perseguida, pero la mayoría de los hermanos no se dan cuenta que el enemigo está persiguiendo de esta forma, no como uno piensa que lo van a perseguir con una pistola o algo, sino que metiendo todo este tipo de herejía, este tipo de pensamientos, este tipo de cosas dentro de la iglesia con personas que llegan a la iglesia y le empiezan de a poco a introducir. Amén. La gente va cayendo y también meditaba porque la palabra dice que estamos en tiempos peligrosos. ¿Peligroso en qué sentido? Es peligroso para la iglesia porque con tantas cosas que hoy hay como las que estamos conversando nosotros hoy día, muchos se han debilitado, se han unido por estas causas porque, como le digo, estamos viviendo un tiempo muy peligroso espiritualmente hablando, así también terrenal, sí, pero sabemos que lo más peligroso es perder el alma, ¿no es cierto? Uno tiene un día señalado que va a partir de este mundo, esto es algo verdadero. Amén. Pero lo peligroso es perderla, apartarse de Dios y que Dios lo rechace, eso es lo terrible. Amén. De todo ese tipo de cosas. Así que eso es lo que... Amén. Acá en estos versículos que hemos leído, hermano Roberto, el Espíritu Santo, ¿cierto?, utilizando al apóstol Pablo en esta carta, en esta epístola, sienta un precedente. Aquí hay un precedente que es firme. ¿Cierto? Advierte que no seamos engañados, ¿cierto?, por esta filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones. Fíjese, habla de tradiciones. Ahora, yo quiero apuntar un poquito más allá. Si bien es cierto, muchas de las ideologías son antiguas, pero se han ido reformando o se han ido disfrazando de una u otra manera. Por ejemplo, la brujería que ha entrado a la iglesia. Eso ha entrado a la iglesia a través, ¿cierto?, del misticismo, ¿ya? Lo místico. Cuando, por ejemplo, dicen el Señor está operando y hacen como que está operando ahí, le ponen la mano. Todas esas cosas que se practican dentro de la iglesia que no son de Dios. ¿Amén? No son de Dios. Porque la Escritura nos habla, por ejemplo, cuando hay un hermano que está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir más atrás. Hoy día he escuchado un poco con respecto al catolicismo
Y esto tiene que ver mucho, hermano Roberto y hermanos que escuchan, porque la iglesia protestante nace del catolicismo, no así la iglesia del Señor, ojo, no así la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué saco a colación esto? Porque voy a resumir un poco la historia del catolicismo con Constantino, cuando en el año 325 Constantino, cierto, funda la Iglesia Católica Apostólica Romana, y él hace unos cambios a los obispos, ¿cierto? Empiezan a ser pagados y recluta gente que no tiene conocimiento, no era gente pía tampoco, y la añade a la iglesia como obispo, como dirigente de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando el apóstol Pablo escribe, dice, por ejemplo, con respecto a los pastores, dice que no tienen que ser neófitos, hay una razón ahí. Hay una razón, porque puede introducirse cualquier idea, desde estas pagana, introducirse en la iglesia. Y por eso que el pastor no tiene que ser un neófito. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque en la iglesia romana, que era una iglesia que la empezó a mantener el Estado la pagaba. Entonces, claro, de por sí los hombres hicieran o no hicieran el trabajo, les pagaban igual. ¿Amén? Lo hicieron o no lo hicieron. Entonces, cuando una persona piensa de esa manera, le da lo mismo hacer o no hacer el trabajo. Entonces, los pastores son los vigilantes en la iglesia, los que tienen que estar claros con lo que es la escritura. ¿Para qué? Para que no permitir que se introduzca ninguna ideología que pueda dañar a la iglesia. Usted lo dijo antes, la persecución no va a ser con pistola. No, hace mucho tiempo que la iglesia es perseguida con ideas. Se han introducido ideas paganas, ideología o costumbres que no están dentro de la iglesia. Y por eso que si analizamos, hermano, estos 3 versículos que hemos leído y analizamos la definición de paganismo, tenemos que llegar a la conclusión, hermanos amados, que hoy día la iglesia protestante, no estoy hablando de la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera siempre va a estar sentada en la escritura, siempre va a estar afirmando la escritura y no va a estar soportando, la mentira ni el engaño. Al contrario, va a acusar renuncio inmediatamente cuando se introduzca una ideología. ¿O no, mi hermano Roberto? También, sí, lo terrible de hoy día, siervo, que uno hace una exhortación y lo toma como una crítica, eso es lo terrible. Lo otro, que de repente se lee la palabra, pero no se le da la interpretación a algunos conceptos o algunas palabras que traen, por ejemplo, hueca sutileza, la otra es filosofía. Sí, rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Sí, no, pero antes sale, no sé si puede volver a ver esta parte. Mirá que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, perdón, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esas son las 4 cosas. A ver, 1, 2, 3, 4 cosas. Y esas cosas, por ejemplo, uno las puede ver en esta iglesia que no son iglesias realmente, que son paganas. Por eso uno tiene que manejar muy bien saber de lo que, saber lo que significan esas palabras para poder entender, y cuando uno está en la congregación ver que alguna de estas cosas ha entrado, porque uno tiene que estar, como dice la palabra, velando y orando, o sea, velando, observando, mirando, para que estas cosas no entren. ¿Me entiendes? Por eso que la filosofía, muchas veces llega mucha gente al evangelio, ha llegado gente, por ejemplo, que tiene universitarios, muchas veces hay doctores, de repente llegan abogados a la iglesia, que a ellos por un tema educacional les enseñan filosofía, y ocupan eso en la iglesia, y realmente eso no sirve de nada, porque nosotros lo que nos sirve es la palabra. Y ahí, por el intermedio de estos personajes, empiezan a entrar todo este tipo de sutilezas. Está haciendo memoria también de la iglesia romana. Cuando habla de la sutileza, habla de esas personas que hablan como muy suavecitos, Amén. que hablan muy Sí. tiernos, son muy amorositos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que todos los curas hablan como de la misma forma, así como muy suavecitos, muy amorositos.
nunca hablan así como normal. También en la iglesia sucede. Y es Sí. como les decía, esa es la sutileza. Y de esa manera empiezan a enganchar a la gente que no tiene conocimiento de Dios, la engañan de esa forma, porque uno mira a la persona, oh, la persona que es buena, oh, y mire, es amable, mire, tiene y se deja llevar por estas cosas, y como le digo, y estas cosas han ido penetrando en la iglesia. Y Amén. de repente estos mismos personajes hablan blasfemia, hablan cosas que no corresponden, hacen cosas que no corresponden, y no les llaman la atención porque no como que se entregan. Amén. Llegan a la persona, al que está ahí, el líder. Amén. ¿Me Por eso, explico? pues sí, Amén. por eso que es importante lo que decía yo, pues hermano amado. Si el pastor es el vigilante de la iglesia, el que tiene que tener la visión, ¿verdad? Él tiene que también tener hermanos que lo suba a predicar, a enseñar a la iglesia, que tengan claridad con la escritura. La escritura dice, procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra, que traza bien, la enseña bien. Ese es el sentido. ¿Por qué? ¿Por qué mencioné el catolicismo? Porque el catolicismo tiene mucha parentesco con la iglesia protestante hoy día. Yo hablo de la iglesia protestante, de esas que tienen los letreros, esas que están apartadas, parceladas como corporaciones. Hoy día, lamentablemente, es así. Y ellos han ido, hoy día el catolicismo disfrazado de la iglesia protestante. De hecho, se notan las costumbres. Ahora, ¿por qué digo esto? Por eso que el Señor dice, bienaventurado el siervo cuando su Señor vuelva, lo haya haciendo así. ¿Ya? Los pastores tienen una gran responsabilidad y no pueden eludir esa responsabilidad. Aún también los que hoy día son mencionados en las corporaciones como encargados de obra. Entonces, ellos tienen, como son el atalaya del pueblo hoy día, de la iglesia, tienen que dar la voz de alerta, pero yo hoy día no veo. Yo a veces me paseo por Facebook buscando los programas y escuchando las predicaciones, pero no los veo. No los veo en esa parada de advertir a la iglesia. ¿Por qué? Mire, delante decíamos que son 4 cosas que combaten la fe verdadera: la filosofía, la hueca sutileza, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Y mire lo que tenía la iglesia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas fundamentales que hoy día no están en la iglesia, pero sí está lo otro. Sí está lo otro. Está la filosofía, está lo que usted dice. Hoy día muchos predicadores utilizan la filosofía para llegar al corazón de la persona sentimentalmente. ¿Sí? ¿Amén? O la psicología, que es la hueca sutileza, ¿verdad? Que siguen las tradiciones de los hombres. Siguen las tradiciones. Como el pastor lo hizo, él lo tiene que hacer. Él no se preocupa de que el pastor que murió a lo mejor tenía errores, equivocaciones. Pero fíjese como Pablo aconseja a Timoteo. Lo que aprendiste de mí y viste de mí, eso hace. Porque estamos hablando de Pablo, un buen siervo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que le recomienda? Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque van a venir los tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? No es ponerse polleras largas para las mujeres, ni tocar solamente con instrumentos de guitarra o instrumentos de cuerda básicos. Es mucho más que eso. La sana doctrina es un compendio completo de todas las cartas doctrinales que el Señor inspiró a los apóstoles. Pero hoy día hay algo más. La Iglesia Católica, para que usted sepa, es una mezcla de misticismo, religión judía y religión cristiana. Esa es la mezcla que ellos tienen. Paganismo completo. Ellos toman mucho del judaísmo, el altar, el incienso, ni que anda el cura anda con una cuestión así colgando con humo. Él anda con una cuestión con... Ya, el incienso, ellos también lo usan. Entonces se practica mucho parte de la religión judaica, parte del paganismo y parte del cristianismo entre comillas. Ahora, fíjese que la Iglesia Católica por mucho tiempo prohibió el uso de la Biblia. Y la gente católica se acostumbró a eso, a no usar la Biblia.
Entonces la Biblia los católicos la manejan en los veladores, en las cómodas, en la biblioteca, no la usan. Después se decidió usar la Biblia, pero ahora con engaño, utilizando las encíclicas papales. El cura lee un texto bíblico y como la otra persona no sabe, no lee la Biblia, no sabe si es un texto bíblico o no es un texto bíblico. En el cristianismo está pasando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Fíjese, los hermanos no leen la Biblia, no escudriñan. Los hermanos de Berea, los cuales el apóstol Pablo los alaba y dice que fueron más nobles. Mire, a Pablo no le importaba que le cuestionaran el mensaje. Al contrario, él se agradaba que los hermanos de Berea fueran, pero hoy día usted cuestiona un mensaje, ¿sabe lo que le dice? Usted lo dijo antes. Me está criticando. ¿Ah? Me está criticando. Se sienten. ¿Se fija? Entonces, voy a leer nuevamente. El neopaganismo es un conjunto de movimientos espirituales, mire. Entonces, es de fácil acceso al engaño. Hoy día, sobre todo, cuando tenemos una iglesia que la han criado místicamente. Hermano, estoy sintiendo al Señor, siento algo rico aquí. ¿Lo siente, hermano? ¿Lo siente? Algo místico. Lo hacen pasar por espiritual. Nosotros sabemos que el Señor habita en nosotros diariamente, no solamente cuando voy al culto. Y a usted lo hacen sentir de esta manera. Entonces, esa filosofía o esa manera de ver la parte espiritual no viene de la Escritura. No viene de ahí. Usted la escudriña y no la encuentra. Entonces, conjunto de movimientos espirituales modernos que reviven, que reviven, ¿ah? O se inspiran en religiones politeístas precristianas, integrando a menudo una visión ecológica y panteísta. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que ahora se está abarcando todo. No va a faltar el fin de semana que viene los hermanos que anden buscando los huevitos de Pascua, los huevitos del conejo, ¿o no? ¿De dónde viene eso? Del paganismo. Pero vamos a ver muchos hermanos y hermanas que supuestamente dicen creer en Cristo y en la Escritura, buscando los huevitos del conejo. Yo la verdad que nunca he visto un conejo poner huevos. De verdad. Me gustaría que alguien me mostrara un conejo poniendo huevos. Adelante, hermano Salgado. Yo me gozo porque siempre cuando converso con usted y le digo que me gozo porque la Escritura, por ejemplo, todo lo que le aconteció a Israel en su trayectoria, mientras estuvo el Señor ahí guiándolo, los errores, los aciertos, todo ese tipo de cosas, quedaron eso de victoria y quedó para nuestra enseñanza. Amén, amén. Para que nosotros no cometiéramos los mismos errores que cometieron ellos. Pero más sin embargo, si usted hace un análisis del Antiguo Testamento y hoy día pone el Antiguo Testamento y examina la iglesia de hoy, usted se dará cuenta que la iglesia está cometiendo los mismos errores o peor. Y eso que la iglesia, voy a decir, porque no todo, porque el que tiene el Espíritu Santo no tiene problema, pero se supone que la iglesia tiene el Espíritu Santo y debería darse cuenta, pero Amén. aquí hay algo extraño que entran estas cosas y no sé qué pasa con el Espíritu Santo, está dormido, no está, no sé, porque ¿cómo no se dan cuenta si la Escritura sí no está cerrada? Amén. Todo lo que nosotros hoy día estamos viendo, ese fiel cumplimiento de la palabra, y esto que estamos hablando en esta hora, hoy día se nata en todas las iglesias. Es cosa de observar en la iglesia primitiva, cómo se movía, cómo actuaban, cómo ellos trabajaban en la obra, y lo compara con la iglesia de hoy, la iglesia moderna de hoy, está lejos, muy lejos. Amén. Porque hoy día se le da énfasis a la música, a la emoción, se le da énfasis a eso, y a la palabra. Otro error que cometen mucho, no sé si los hermanos que me siguen lo están siguiendo en esta hora, se han dado cuenta que todos los predicadores vienen de una iglesia X que hoy día ya se está disolviendo. Sí, amén. Y traen toda la misma
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos repiten siempre los textos, los repiten siempre los mismos y le dan la misma interpretación, Amén. lo cual eso no es correcto porque resulta que cada texto uno tiene que relatar lo que el escritor quiere hablar, lo que quiere decir. Amén. Y si estamos siempre repitiendo lo mismo, no vamos a avanzar, vamos a quedar en los puros rudimentos. Siempre es lo mismo, como dice usted, Sansón, que David. David y todas las cosas dan vueltas, solamente es lo mismo, pero no se van al fondo de las situaciones que ellos vivieron, el por qué y para qué. Y eso a nosotros nos queda para que nosotros aprendamos. Pero la iglesia no aprende, ¿por qué? Porque ellos repiten un texto que se lo aprendieron del siervo que ya partió, Claro. y se van quedando con lo que dice la escritura, se van quedando con las tradiciones y no avanzan en la escritura, porque usted ve todos los predicadores siempre predican lo mismo, lo mismo, y de repente muchas veces traen estas cosas que se llaman siervos, son como cuentos, como historias, empiezan a Amén. traer cosas de afuera para hacer tratar de entender a la iglesia lo que ellos quieren hacer interpretar por la escritura, y eso no es así. Si el Señor a través de su palabra que tiene que hablarle a uno y decirle que uno va interpretando a su manera. ¿No? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay un texto donde los 4 siervos que estaban con el Señor, cada uno miraba al Señor y le dio un, como le dijera, dio ¿Una visión? algo en el Señor diferente. Por Ya. ejemplo, uno lo miró como león, otro Sí. lo miró como guardero. Cada uno tenía, fue entendiendo ciertas situaciones, o sea, entendían, veían al Señor de diferentes Representaban a Cristo en su... Bueno. Yo puedo estar predicando algo, un hermano entiende una cosa que el Señor quiere hablar, pero yo no voy a entender lo mismo, sino que me voy a hablar otra cosa. Pero cuando uno empieza con repeticiones, ¿qué es lo que pasa? Que no aprende nada, pues se queda en lo mismo y se vuelve vacío a tu casa. Y por eso hoy día, como le digo, tenemos saltones, tenemos langostones, gritones, tenemos unos que son unos deportistas y dentro la palabra cero, porque regularmente repiten. La iglesia no se alimenta, no crece, y por eso es que la iglesia está siendo lamentablemente atacada, perseguida por todas estas corrientes doctrinarias. Y eso es lo terrible, y lo terrible que uno se da cuenta. Y de repente uno trata de hablar con los siervos, pero no entienden por qué como la iglesia hoy funciona con jerarquía por causa de lo que usted estaba hablando anteriormente, por los estatutos que le pone el Estado a uno. Porque uno tiene que abrir una personalidad jurídica, tiene que tener un presidente, un tesorero, un secretario, y resulta que el pastor se toma de presidente y ahí y toman esos puestos y se ponen como autoridad. Más encima, el hecho de que tomen esos puestos descuidan su labor que el Señor les mandó. ¿Me entiende? Peor porque ahí están preocupados de ser el presidente, no están preocupados de ser el tesorero, cuando eso podría hacerlo cualquier miembro de la iglesia, lo podría hacer y dejarle a ellos libre para que puedan estudiar y preparar la iglesia en estos tiempos peligrosos. Esto que nosotros ya estamos viviendo, esto que la iglesia ya se va a ir y la iglesia es pequeña. Nosotros sabemos que la iglesia que se va a ir es pequeña. Así lo dice su palabra. No hay nada pequeña. Por mucho lo que se salvan, el Señor nos dice que procuren ¿me entiende? Por eso que nosotros vemos todo esto y la escritura está, si ustedes que es cosa que vean el Antiguo Testamento nomás, y la verdad es que la iglesia está cometiendo los mismos errores. Hombres que siguen al hombre, lo idolatran, le ponen títulos de apóstoles, le ponen títulos de profeta, de diferentes tipos de cosas que no corresponden a la iglesia de hoy día. Y hermanos que conocen muchas veces la escritura se quedan callados, callan, y eso sirve para que la iglesia siga perdiéndose. Amén. Amén. Ahí usted está tocando un tema muy neurálgico, hermano Roberto. El catolicismo
El catolicismo, la palabra católico es universal, ¿ya? Sí, amén. Pero la iglesia, te lo vuelvo a decir, la iglesia protestante está invitando. Hay un obispo, hoy día ya como le quedó corto los puestos, están los apóstoles, los obispos, los pastores, los diáconos. Miren la escala jerárquica que ellos inventaron. Ahora, uno va a decir, sí, en la palabra obispo aparece, amén, amén. La palabra apóstol también, la palabra diácono igual. Pero hayan creado una jerarquía. La Iglesia Católica Universal tiene el papado, tiene el gobierno allá en Roma. La Iglesia Protestante tiene una corporación y capaz que el gobierno pueda estar en Santiago y gobierna todas las iglesias que están en Chile. ¿Acaso no es lo mismo? Si vamos a la iglesia primitiva, las iglesias eran autónomas. Las iglesias eran autónomas. Cuando Pablo fue a donde Pedro y Juan, no es que Pablo les fue a dar cuenta. No, Pablo presentó el evangelio para ellos, no para, porque él mismo dice, yo no recibí de los que tenían nombre el evangelio. ¿Ah? Era para que ellos confirmaran que Pablo no andaba hablando otra cosa. ¿Ya? Ese era el sentido. Pero no había un gobierno que gobernara toda la iglesia. ¿Ah? Porque por algo dice el mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores para la edificación del cuerpo. Pero hoy día no, las corporaciones, hermanos, abarcan toda la iglesia y ¿sabes? Lo único que hacen es pasear la iglesia de Santiago a Semillero, de Semillero a Rancagua, de Rancagua a San Fernando, de San Fernando para allá. Pasean la iglesia para un lado, para otro y viven en comilona, viven comiendo y viven bebiendo, tal como lo dijo el Señor, pero no hay doctrina. Ponen hombres que no tienen idea y ahí nuevamente va abajo la responsabilidad de la ceguera pastoral que existe hoy día. Que eligen a hombres, pastores que eligen a los hijos, y ahí está el nepotismo. Ahí está otra idea pagana, nepotismo. Eligen a sus hijos, eligen a sus compadres, eligen al que le da un buen diezmo. Todavía los pastores no han podido eliminar el diezmo de la doctrina de la iglesia. Y se llaman iglesias del nombre, y todavía no pueden eliminar el diezmo que no es para la iglesia. No puedo decir que no es bíblico, el diezmo está en la Biblia. Mentiría si dijera que no está, pero no es para la iglesia. Y ahí es donde las corporaciones todavía no se han podido poner de acuerdo de eliminar el diezmo para la iglesia. De enseñarlo, sí, como se le enseñó a Israel, pero no de imponerlo. No de imponerlo. Entonces, mantienen la iglesia ocupada ¿en qué? En llevarlas para allá, traerlas para acá, llevarlas para el otro lado, vamos a hacer una confraternidad y allá queda el jolgorio, tal como usted dijo, pastores gritones, saltadores, que no entregan nada, otros que actúan. Yo no veo al apóstol Pablo actuando cuando él predicaba, no veo haciendo mímicas ni haciendo cosas como se usa hoy día, obras teatrales, para, hermano, exponer, si la gente no es, perdón la expresión, que la gente no es tonta. Si yo le digo que esto es blanco, usted no tengo para qué mostrarle que es una cosa blanca. Usted sabe lo que es blanco o lo que es negro. Entonces, no tengo para qué actuar. Ahora, ¿por qué se actúa? Porque psicológicamente quieren llamar la atención de la gente de esa manera, así como la música. La música también se usa para eso. Por eso que Dios no mandó a cantar la iglesia, no mandó a rezar tampoco, mandó a predicar el evangelio. No hace, ¿se fija? Entonces, todas esas ideas paganas están introducidas en la iglesia. Pero son los pastores los responsables. Yo en esta noche digo, los pastores son responsables de eso. Algunos se han llenado los bolsillos a costa de la ignorancia, de la membresía. Pero el paganismo está, el árbol de Pascua, la Navidad, el amigo secreto, las rifas, las completadas. ¿Acaso eso no es pagano? ¿O me equivoco? Vamos a construir, que para construir la iglesia, pero en ninguna parte, si la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo puedo adorar a Dios en una casuchita que tenga fonola y lo puedo adorar igual. Lo puedo adorar igual. No necesito cerámica, no necesito sillones para adorar a Dios. Necesito solamente tener mi corazón contrito y humillado para adorar a Dios. Entonces, estamos imitando a una iglesia pagana. Estamos trayendo costumbres, como dice el apóstol Pablo, de iglesias paganas. Eso está ahí, pero dice, no, pues somos la iglesia del nombre y abrimos el servicio o el culto en el nombre del Señor Jesús. Y después no aparece más el Señor Jesús, no aparece nunca más.
solamente la pura entrada. Es como aquellas mujeres que le dijeron al hombre, déjanos tomar tu nombre, nosotros vestiremos nuestros vestidos y comeremos nuestra comida. Exactamente lo mismo, pero déjanos tomar tu nombre. Entonces, el paganismo es una ideología que se ha introducido en la iglesia. Para muchos es fuerte esto, para muchos es fuerte, pero abra los ojos y ábralos bien. ¿Qué es lo que le están enseñando? ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Usted lee la Biblia? Hermano, ¿usted lee la Biblia? Hermana, ¿usted lee la Biblia? Léala y vea si lo que nosotros estamos hablando hoy día, este tema, está o no está ahí. Si estamos calumniando a alguien o si estamos ofendiendo a alguien. Ahí está. Usted lo dijo, hermano, aquí hay una sutileza. Aquí hay una sutileza. La serpiente no mete ruido hasta que lo muerde, ¿o no? Ahí siente usted. La serpiente puede estar al lado suyo y usted no la ve. Y llega al ladito suyo, pero de repente, ¡pum!, lo mordió. Ahora, veamos la sutileza que usó Satanás con la mujer. Y Pablo dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva al principio, vuestros sentidos sean engañados. Vuestros sentidos. Hoy día hemos perdido, hermanos, eso que se llama el sentido real de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en un misticismo. Lloramos, sentimos al Señor y seguimos iguales. No cambiamos. Seguimos celebrando el paganismo todos los días. Ahora, usted tocó algo bien especial, hermano Roberto. Vamos al Antiguo Testamento. Vemos a Israel adorando al diablo. De frentón. Lo vemos adorando al diablo y lo dice el Antiguo Testamento. Recuerde que cuando el Señor mandó al profeta, le dijo, párate en la puerta del templo. ¿De dónde venían los judíos después que iban al templo? Venían de adorar a los Baales, de levantar las manos a los Baales. Y acá en la iglesia, ¿cuánto? Levante la mano, hermano, se alaba el Señor. Y Pablo dice, levantar vuestras manos sin ira y sin contienda. Manos santas. Manos santas. Esas mismas manos santas que preparan el árbol de Pascua en Navidad. Esas mismas que otorgan los regalos. ¿Ah? Esas mismas que van a esconder los huevitos de Pascua este fin de semana. Y le van a decir a su hijo, busquen los huevos. Esas mismas manos santas son las que se levantan en la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿recibirá Dios esa adoración? Porque a Israel no se la recibía. No creo que a nosotros lo reciba. A Israel no se la recibía. Por eso le dio la orden al profeta que se pusiera en la puerta. Aleluya. Que se pusiera en la puerta. Y reprendiera al pueblo. Ahora, ¿por qué? Por el bien del pueblo. A lo mejor este mensaje es fuerte y es duro. Pero, ¿sabe? Se lo estamos dando con una base. Con una base. No es que a mí no me guste la Navidad y lo quiero imponer. No. No es que a mí no me guste la fiesta esta. No. Es lo que dice la Escritura. El paganismo es sutil y es muy parecido. Vuelvo a leer. Escuchen. Dice, movimientos espirituales modernos que reviven la inspiración en religiones. ¿Qué es lo que es una religión? El hombre alcanzando a Dios. Pero la gracia es Dios alcanzando al hombre. Entonces el hombre es capaz de adorar al diablo con tal de creer él que está adorando a Dios. Mi hermano Roberto. Hermano, mire, yo estaba meditando. Préstame. Igual lo que el Antiguo Testamento, usted también lo estaba relatando ahora. ¿Quiénes fueron los que hicieron al pueblo de Israel en el desierto rebelarse contra Dios? Fueron esos personajes que no eran de Israel, que Amén. tenían entre medio. Amén. Son los mismos personajes que nos operan hoy día, son los mismos. El problema es que hoy día muchos de los sentidos los tienen entendidos, están sentidos dormidos, a lo mejor hay pastores que se sienten mal por lo que nosotros estamos diciendo, pero que ellos mismos tienen que por la escritura darse cuenta de todas estas cosas, de la iglesia, como está, imagínense, la alabanza esas que se cantan, ¿quiénes son las que las hicieron? Generalmente son de muchas corrientes doctrinarias y algunos están fuera, solamente lo hacían por dinero, y nosotros
las cantamos antes, no hay un cuidado con la alabanza hoy día dentro de la iglesia. Sí, Se correcto. cantan alabanzas, por ejemplo, que van en contra de lo que dice la palabra. Se canta muchas alabanzas que no van acorde a la escritura, que van en contra de la escritura. Y eso los ministros deberían estar atentos, pero no están atentos. No, Hoy día, como decía, como estábamos conversando, hoy día se entregan diplomas en la congregación. ¿Y qué es lo que incentiva un diploma en una persona? ¿Qué es lo que piensa usted el daño que causa sí, el incentivar en una persona un diploma? Lo hace sentir mejor que los demás. que los demás, sí. Empiezan mire cómo trabaja el enemigo. Sutileza, ¿Se da cuenta? sutileza. Ahora el tema de la Navidad. Piensa usted, imagínese que seamos arrastrados por el tema de la Navidad. Y usted tenga esa costumbre en su casa. Ahora mismo estamos entrando en una época muy compleja. Y usted tiene a sus niños acostumbrados a esas cosas, porque es como mostrarles cariño a través de un regalo. Claro. Imagínense, ahora viene un momento, estamos pasando a nivel mundial, el mundo está pasando un momento difícil, que a lo mejor no va a haber para comprar alguna cosa, y mire cómo se van a sentir. Hablo de esa gente, no de la iglesia, sino que de los que están fuera. ¿Cómo se van a sentir esos niños? Se frustran, se enojan, se van en contra de sus padres. En el fondo, mire cómo trabaja el enemigo, ahí daña. Amén. Algo que parece que es inocente, bueno, pero en el fondo a la larga trae consecuencias. Y imagínense que se lleve esto a la iglesia. Y ahí así una infinidad de cosas, porque lo que dentro de la iglesia hoy día están ocurriendo que no son bíblicas, es cosas de, vuelvo a reiterar, váyanse al Antiguo Testamento, o sea, al Nuevo Testamento, y vean cómo funcionaba la iglesia. Yo no veo a Pedro, a Pablo saltando, no los veo gritando, no veo haciendo ese tipo de cosas, porque cuando usted hace una reunión, las reuniones son solemnes. Sí. Usted ha visto, por ejemplo, cuando los protocolos que se hacen cuando el presidente es investido, cuando viene una autoridad. Amén. Más nosotros, por hermano, más nosotros. Mayormente nosotros. Pero sin embargo se guarda un terrible, no, si es terrible, y uno lo ve, pues si lo ve, ¿para qué nos vamos a hacer los ciegos y los vemos que están en la iglesia? Sí. Lo que pasa es que los ciegos tienen que actuar, tienen que despertar y empezar. ¿Por qué la iglesia hoy día está dividida por todo este tipo de cuestiones? Por la jerarquía. Sí. Hoy día se habla de amor, pero resulta que hoy día ni se problemas, pues ¿cómo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Entiendes? Y todas estas cosas han traído estas cosas que estamos hablando nosotros, el paganismo dentro de la iglesia, porque si la iglesia realmente fuera todo esto, lo amaríamos todos, no habría contienda, no había unanimidad, amén. No, sin embargo, hoy día es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cada iglesia tiene su pastor, no pueden haber 2 o 3 pastores porque ahí ganamos. Sí. O sea, no pueden, pues, digo, no pueden porque ahí se achica, que hay el dinero. Se achica el premio. Se achica el premio. Cada ministro tiene su negocio. Amén. Así que eso funciona. Mire, hay una alabanza que yo la he escuchado en la iglesia, dice: el diablo está pisado, está pisado, está pisado. Así la cantan, y saltan y gritan: el diablo está pisado. Pero dice que el ángel no profirió palabra contra el diablo. Lo único que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces imagínese la iglesia hoy día, la falta de entendimiento que tiene. Él no profirió, claro, no profirió palabra contra la potestad del diablo, porque el que se va a servir al diablo, por decirlo así localmente, es el Señor, no nosotros. Nosotros no tenemos poder en ese sentido. Pero aquí ve la osadía y la ignorancia de la gente. Ciertamente nosotros tenemos el poder de Dios y no le tememos al enemigo, le tememos a Dios, pero también tenemos que andar como Dios anduvo, perdón. La otra, los aplausos dentro de la iglesia, a la gente que llega por primera vez, tal como usted dijo, al pastor que predica bien, o al hermano que seguramente predica bien, o el buen diácono. No, esos aplausos, no, eso es mundano, eso es del paganismo. Los aplausos en la iglesia a los hombres es del paganismo, no existe en la escritura. Los discípulos no se aplaudían. Jesús le dijo a los fariseos que ellos buscaban su gloria propia y se gloriaban unos con otros. Y es lo que hoy día está pasando.
Eh, Eso es ¿cuál? lo que pasa. Dígame. Eso es lo que pasa hoy día, por ejemplo, en estos movimientos que dice usted, ¿no? Sí, Cuando los mandan, cuando andan de un lado para el otro y llega a dar pena ir a esos lugares porque resulta que se dan honra unos con otros, se odian unos con otros. ¿Me entienden? Y amén. es triste porque la escritura lo dice y ellos lo hacen y no se dan cuenta que están haciendo mal. Amén. Eso es cierto. Sí, lo otro que cuelan el mosquito y se hagan el camello. Claro. Se fijan en detalles pequeños, los pastores, que usted llegó tarde al culto, ¿ah? O que no vino tal día, pero, hermano, yo creo que aquí la falta de conocimiento y de entendimiento de muchos predicadores ha afectado a la larga a la iglesia. Y hoy día estamos viviendo los resultados de un pragmatismo que se vino dando de hace muchos años atrás. Pragmatismo, usted sabe, la otra vez lo estudiamos, que es cuando usted invoca algo nuevo, ¿cierto? Pone algo nuevo, practica con algo nuevo, ¿ya? Y le resulta y dice, qué bueno, entonces sigamos aquí con esto. Pero no es bíblico, no es bíblico. ¿Por qué? Esto lo atrae más gente. Claro, si yo pongo en la iglesia luces de colores y pongo música para bailar, va a llegar mucha gente al culto. Y si resto la palabra, más gente me va a llegar. ¿Por qué? Porque estoy practicando o estoy utilizando cosas mundanas para atraer a la gente. Ahora, jamás Jesús dijo que hicieran eso los apóstoles. Los apóstoles se les ordenó predicar, ir por el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y discípulo es un aprendiz. Entonces, por ende, hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Por ende, hay que enseñarle. Yo creo que hay hermanos dentro de la iglesia, dentro de los cultos, perdón, que ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. Y ni siquiera saben qué es para qué. Porque lo encontramos hoy día con predicadores que predican del Antiguo Testamento y se lo tachan a la iglesia. Se lo tachan a la iglesia. Y eso no es para la iglesia. Es para la iglesia como por conocimiento. Pero no para imponerlo. No para imponerlo. Tal como usted lo dijo antes. El Antiguo Testamento, lo que está escrito en la Antigüedad, fue escrito para nuestro conocimiento. Para que nosotros no aprendamos a hacer como ellos hicieron. ¿Qué hizo Israel después de haber visto las 10 plagas? ¿Qué hizo Israel después de haber visto el Mar Rojo abierto? ¿Y qué hizo Israel después que sintió hambre? Empezaron a alegar contra Dios. Empezaron a renegar. Y más adelante hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto todo el paganismo que existía en Egipto. Y usted dijo algo bien cierto, y ahora me acordé. Los que incitaban al pueblo eran los que no eran del pueblo. Entonces, ojo, nuevamente los pastores tienen que abrir los ojos a quién colocan a predicar. ¿Cómo no examinan las predicaciones? ¿Cómo dejan que hable la gente cualquier cosa y lo aplauden? ¡Qué lindo la predicación! Lindo el hermano, Dios lo está usando. ¿Está claro que Dios lo está usando? ¿O está seguro que Dios lo está usando? ¿Está examinando él como el vigilante de la iglesia? Pero ¿sabe lo que pasa hoy día? Que cuando llega un predicador a predicar la palabra, a ese lo sacan. A ese lo mandan a la banca. Porque ese no sirve. Está estorbando la obra. No les sirve a ellos. Para los propósitos que ellos tienen. Para el pragmatismo que ellos tienen, no les sirve. Entonces, ahí, hermano, los pastores no ven que el daño se lo están haciendo a la iglesia. A la vez ellos mismos y se lo están haciendo a la iglesia. Yo como ministro de Dios tengo que velar por el bien de la iglesia. Por ellos. Porque si yo soy un siervo de Dios y soy un llamado por Dios, tengo que preocuparme de los intereses del que me llamó. Del que me llamó. Por eso que delante le cité la escritura. Bienaventurado el siervo a cuyo su Señor cuando viniere lo haya haciendo así. ¿Cómo? ¿Cómo le enseñé, pues? ¿Cómo le enseñé? Por algo están las parábolas de los talentos. Están las parábolas de las minas. Jesús enseñó muchas cosas. Pablo sabe lo que llega a decir. Ay de mí si no predico. Cuando Pablo reunió a los ancianos en Mileto, les dijo, yo no he cesado de enseñarlos todo el consejo de Dios, todo, no algunas cosas, todo. Ahora yo estoy libre, mis manos están limpias. Ustedes son los responsables. Y eso es lo que no tienen los pastores. Que esa alma que ellos están guiando mal, es tal como si el Señor se los dijo a los fariseos. Ustedes recorren
la tierra y el mar para ser un prosélito, un seguidor de ellos mismos. Y lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Haciendo los pastores hoy día, haciendo seguidores de hombres. Haciendo seguidores de hombres. Y esa es una problemática. Entonces, el paganismo es más fácil practicarlo. Es mucho más fácil para el hombre practicar el paganismo, porque usted citó adelante una palabra que dice, hoy día se ha fijado que se utiliza mucho el término, ¿es una buena persona? Se utiliza ese término, buena persona. ¿Ah? Ahora lo que tenemos que entender es que Dios no vino a ser buenas personas. A Nicodemo le dijo que tenía que nacer de nuevo. Que tenía que nacer, y nacer de nuevo significa nacer de arriba, no de abajo. Porque ya había nacido de abajo. Nicodemo le dijo, ¿cómo meterme en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? No. Si aunque nazcáis 100 veces de ahí mismo, igual estáis condenados. Perdonen la expresión. Igual estáis condenados. Tienes que nacer, para entrar al reino, tienes que nacer de arriba. O sea, ¿cómo? Con el pensamiento de Dios. Con la vida de Dios. Porque yo no conozco la vida de Dios. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? Él vivió la vida de Dios. Ahí está un ejemplo. Ahí está el ejemplo. Él vivió la vida de Dios. Ahí tenemos un ejemplo claro. Con la mente de Cristo, como dijo Pablo. Tenemos la mente de Cristo. Nosotros ya no debemos pensar como pensábamos antes. Nuestro pensamiento debe haber cambiado porque nacer de nuevo, y por eso es que Pablo dice que somos renacidos por la palabra. Amén. Y Santiago también lo confirma. Eso quiere decir que yo no puedo refutar la palabra, pues. Contradecir la palabra es que yo no he nacido. Y si un pastor está contradiciendo la palabra, es que lo nombraron pastor por compadracho. No lo eligió Dios, lo eligió el hombre, porque él ama más lo humano, lo terrenal. Como me dijo un hombre un día, que yo lo tenía en alta estima. Dijo, antes de ser pastor soy padre. Listo, ahí nomás déjeme ahí. Porque si Dios lo llamó como pastor, él antes de ser padre tiene que ser pastor. Porque por algo el Señor lo llamó. Y era dirigente de una congregación muy grande, que ahora está en el suelo. Que aunque sigue mucho la congregación esa, pero está en el suelo. No creo que Dios esté ahí. No creo que Dios esté ahí. Porque Dios no se ¿cómo es la palabra? No se complace con la desobediencia. Y si hay paganismo en la iglesia, Dios no está ahí. Aunque salten, griten, lloren, Dios no está ahí. Aunque lo mencionen, Dios no está ahí. Porque el sentido de que donde hubiere 2 o 3 congregados en mi nombre, hay que tomar el sentido de atrás, de lo que Cristo enseñó. De lo que Cristo enseñó. Cristo le dice al hombre, anda y reconcíliate con tu hermano. Si te oyere, ha ganado un hermano. Si no, luego dice, si no te oyere, ve con 2 testigos. ¿Verdad? Fíjese el contexto que está hablando Cristo. Ve con 2 testigos. Si no oyere a los 2 testigos, preséntalo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tengo por gentil y publicano. Y ahí dice donde hay 2 o 3 congregados. ¿Por qué? Pero está bajo la obediencia. Nosotros podemos reunirnos 50, pero si no estamos bajo la obediencia, aunque mencionemos místicamente el nombre de Jesús, Jesús no está ahí, porque estamos en desobediencia. Jesús no está. Es como cuando dice que al humilde le da gracia y al soberbio lo mira, ¿de dónde? De lejos. Entonces, si hay soberbia, la soberbia es la porfía, la dureza de corazón. Pastores, ablanden el corazón y empiecen a obedecer la palabra de Dios. Empiecen a seguir lo que Dios dice, para que Dios sí esté en los cultos. Porque ustedes saben lo que hacen. Ustedes trabajan el culto con la música y con la psicología, pero Dios no está ahí. A Israel le dijo el Señor, estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes, de vuestros toros engordados, de vuestra sangre, de vuestros machos cabríos. Estoy hastiado. ¿Quién lo demandó de ustedes? Dios tiene un orden. Y el orden está en la Escritura, en las cartas doctrinales. El apóstol Pablo dice cómo se debe hacer un culto, cómo se debe desarrollar un culto. Lo dice ahí el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero están ustedes que obedezcan. Mi hermano, vamos casi concluyendo.
Sí, mire, es que uno puede ver un patrón, por ejemplo, el que es de Cristo y el que no es de Cristo. Por ejemplo, usted ve cómo se comporta la gente que es gentil, que no camina. Usted ve cómo ellos funcionan. Ellos se esfuerzan por adquirir cosas, de repente alcanzan el objetivo, pero después tienen otro objetivo, van y nunca se sacian y nunca tienen paz en su corazón, buscan todo eso en el mundo. Amén. Y de repente en la iglesia sucede lo mismo, hay hermanos que buscan cosas, y la verdad que no, el corazón está lejos de Dios. Ahora mismo de lo que usted está hablando, usted lo puede ver, por ejemplo, en corporaciones que el Señor siempre se llama casa de oración, pero como estos personajes modernos, no le llaman capilla, templo, le ponen cualquier nombre que consideren que para que ella quede como testimonio que se llama casa de oración. Amén. Pero ellos le ponen el nombre que ellos quieren y hacen unos templos pomposos y eso hace que mucha gente llegue allá, pues de repente cuando ven una casa de oración humilde, con un pastor humilde, lo miran en poco y prefieren irse para allá, pues y allá le dan pura levadura y le dan puro guardado y soja, ¿verdad? Y son felices porque no se les falta la palabra, no se les lleva el conocimiento tampoco. Amén. En cambio, la iglesia verdadera, ¿qué es lo que hace? Que lleva la palabra a las ovejas entienden, de repente uno de repente rechina los dientes, porque la carne no le gusta que le digan la verdad, porque Amén. nosotros cometemos muchas veces pecados y cosas, y el Señor nos descubre por su palabra, y eso hoy día no ocurre, ese día es más cántico y buscar la parte de la sanidad, ofrecer sanidad, eso es lo que siempre las predicaciones van en ese buscando ese objetivo, buscando emocionar para después ofrecer sanidad. Y hoy día usted se da cuenta que muchas veces se ora y los enfermos se van peor como llegaron. Se van peor como llegaron. Entonces, ¿por qué? Porque no han entendido la escritura. Pero hermanos, si nosotros en el mundo vamos a tener aflicciones, enfermedades, problemas con los hermanos, tenemos que soportar algunas cosas. Eso es algo que va a estar. Amén. Y el Señor, las promesas aquí no son para arriba, ¿no? Arriba no vamos a tener enfermedad, arriba no vamos a tener problemas, no nos va a faltar nada arriba, nada, pero en cambio acá nosotros vamos a tener problemas, uno de una forma, otro de otro, pero el grueso de la iglesia no quiere morirse. No. ¿Por qué no quiere morirse? Porque, obvio, porque ellos mismos saben la condición que están, imagínense, el Señor los llega hoy día. Y si están mal, se les perdió la oportunidad, se perdió. Pero fíjese. Lamentablemente ya ahí hasta uno más llega. Amén. Pero fíjese la facilidad que Dios le da, por hermano, de arrepentirse. Si mientras hay vida y esperanza. ¿Ah? Mire lo que dice el apóstol Pablo, y con esto ya vamos concluyendo el programa, hermano. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba entre dos cosas buenas, no una cosa mala y una buena, ¿ah? Porque era un hombre de Dios. ¿Ah? A nosotros no nos puede estrechar lo bueno y lo malo. A medida que vamos creciendo, a lo mejor tal vez cuando somos niños espirituales sí, pero ya a medida que vamos madurando y vamos conociendo más al Señor, ya nuestra estrechez siempre tiene que estar entre dos cosas buenas, no una mala y una buena. Y dice Pablo, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjese, el anhelo, el deseo que tenía este hombre, y ojalá todos los pastores tengan este deseo y este anhelo de mirar y velar realmente por la congregación. No hacer de esto un espectáculo. Vengo a predicar el sermón del día tanto, ¿verdad? Y después me voy para mi casa y me olvido de la congregación. No sé qué es lo que le pasa al hermano los otros días. No sé si están bien o están mal. No estoy en contacto con ellos. ¿O acaso no dice que somos una familia? Las familias están unidas. La paz está asegurada en Cristo.
La seguridad está asegurada en Cristo. Entonces, todo eso se fija, hermano, cómo esa mentalidad ha ido haciendo retroceder el consejo de Cristo. Amaos los unos a los otros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí o no? ¿Cómo ha ido haciendo retroceder el diablo a la iglesia a través del tiempo, a través de la filosofía, la hueca sutileza? Y vuelvo a insistir en esto. Predicadores que no saben dónde están parados, hermano. Que lo único que hacen es gritar, gritar, gritar. Ya las amígdalas le saltan para afuera. O otros que siempre hablan lo mismo. No encuentran nada nuevo para entregar a la iglesia. No se preocupan, hermano, de estudiar, de pedirle a Dios, como le pidió Salomón, sabiduría. No se preocupan de decirle al Señor, Señor, ábreme entendimiento, para entender con claridad lo que significa el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el Evangelio, y eso es lo que hay que predicarle a la gente. Y eso yo tengo que saber qué es lo que es Evangelio. Si alguien me demanda de mí razón de lo que yo predico, tengo que estar firme en lo escritural. Por eso que delante dije que los pastores no tienen que ser neófitos. No tienen que ser neófitos, no tienen que ser ignorantes, no dados al vino, no codiciosos de dinero, porque hoy día lo que más les interesa a algunos es el dinero, la plata. Si no tienen plata no andan, no funcionan. Los apóstoles recorrieron ¿cuánto? Y eran pocos. Recorrieron el mundo entero. El mundo entero. Y Dios se preocupó de financiar las situaciones. Pero hoy día no. Se estruja la congregación. Se estruja. No, hermano. Una persona que ha nacido de nuevo sabe lo que tiene que hacer. Sabe cómo debe caminar. Porque estamos hablando de gente que nació de nuevo. Que no nació de abajo, nació de arriba. No nació virginalmente. Nació del cielo. Mi hermano Roberto, gracias por acompañarnos. No sé si tiene alguna última intervención. No, tengo algo, por ejemplo, cuando yo me refería que repiten las cosas y muchas veces también cosas que son para los hebreos o los israelitas se le hacen entender como que son para la iglesia, y eso, ¿qué es lo que están haciendo? Agregarle a la palabra, porque si la palabra está hablando de los hebreos, es para los hebreos, no para la iglesia. Amén. Entonces tienen que tener cuidado porque hay un año. Por ejemplo, si yo le estoy añadiendo a la iglesia algo que no es para la iglesia, hay un año. Amén. Por eso los ministros tienen que preocuparse. Sí. Ocúpense ministros, los verdaderos ministros de Dios, porque sabemos que desde la iglesia hay muchos que no son ministros, son asalariados, trabajan por el dinero, sí. Eso es un hecho, así que a mí antes de que nos retiremos, me gustaría hablarle a aquellos ministros que son verdaderamente de Dios, hagan un concilio, saquen la diferencia y empecemos a estar todos unidos como corresponde, como es la iglesia. Y siempre yo critico esa cuestión de los letreros, y esas cosas las puso el enemigo ahí, el enemigo puso los letreros y puso la personalidad jurídica. Eso destruye, eso es lo que destruye en la iglesia, porque yo le digo, ahí entra la jerarquía, ahí entra todo lo que ya podemos ver, todo. Amén. Así que siervo, Dios vivo, yo le insto que se junten los que son verdaderos siervos de Dios. Porque el Padre Señor dice, mi oveja oye mío y me sigue. Amén. Y juntos se hagan los concilios entre pastores, en vez de andar llevando a la gente vaya, reúnanse ustedes, los ancianos, y solucionen estos problemas, porque no coincido yo en la iglesia del Señor, todos separados, unos por aquí, por allá, trabajando unos por aquí, otros por allá. No, yo no coincido esa iglesia que sea del Señor, no la coincido. Porque allá arriba vamos a estar todos juntos, no vamos a estar así separados. Imagínense si acá abajo no somos capaces de tolerarnos. Y el Señor está a las puertas de nosotros, que es el tema. Amén. El Señor está cerca. Nosotros lo sabemos por la Escritura. Entonces, dejen esos intereses del dinero y todas esas cosas, déjenlas a un lado, si no se van a perder y con toda la congregación. Amén. Tenemos que dar cuenta. Todos tenemos que dar una cuenta. Nosotros que estamos hablando de ahí tenemos que dar una cuenta, pero sobre todo los pastores. No les que dar una cuenta grande. Amén. Así que ojalá el Señor pueda
Y como le digo, no tomen esto como una crítica, esto es una exhortación a la iglesia. Eso es lo que hace el pastor José. Muchas veces a lo mejor lo mirarán en poco, a lo mejor la congregación no es muy grande, pero lo que importa es la palabra, lo que sale de la boca del cielo, inspirado por Dios. Eso es lo que importa. Ponernos en todos los sentidos, todo nuestro sentido de lo que el varón está hablando, para poder realmente entender, porque si no lo hacemos, vamos a seguir en la misma rutina, siempre dando vueltas en lo mismo, entregándole cosas a la iglesia que no son para la iglesia, dando un sonido incierto. Amén. Así que eso, no cielo, yo le agradezco en esta hora por la oportunidad que me da de poder colaborar en la obra, de poder compartir con ustedes, mandar un saludo a mi hermano Leo, a todos los hermanos que han participado en este programa conversando la escritura, como nuestro hermano Ernesto Catejo, Amén. y así todos los siervos que están preocupados para que la iglesia se vuelva al camino. Amén. Mediten y como dice la palabra, que estén velando y orando. Amén. Velar, y me vuelvo a reiterar, velar es mirar, observar. Sí. ¿Y cómo observamos? Con la palabra? Porque es de nuestra guía, la palabra. Amén. Así que, como le digo, siervo, muchas gracias por la oportunidad. Y el Señor Jesús bendiga a todos mis hermanos, todos mis hermanos. Amén. Y me gustaría un día que estuviéramos todos juntos, pero imagínense cómo estaríamos todos juntos, todos, sin esos letreros y sin esas personalidades jurídicas. Amén. Sería hermoso, hermano. Pero eso es voluntad, eso tiene que hacer el Señor, nosotros no podemos hacer nada, solamente dar la palabra. Amén. El Señor hace lo demás. Gracias, hermano Roberto, que Dios lo bendiga, gracias por participar. Concluyo con este texto, con esta escritura, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, agradecemos, hermanos amados, a nuestro hermano Roberto Salgado, que me acompañó en esta noche. Gracias, hermano Roberto. Ahí los vemos el lunes, si Dios quiere. Amén, si nos permite. No hay problema, aquí estamos para servir la obra. Amén. Ya, y un saludo a ti, a todos los hermanos y hermanas que nos han visto en esta hora, aquellos a los cuales les va a llegar este video, ya, que nos apoyen, ¿cierto? Dándole like, suscribiéndose también al canal de YouTube, ¿verdad? Por donde estamos. Conversando la Escritura se llama el canal, así que necesitamos ese apoyo de usted. Bien, gracias, hermano Roberto, y nos vemos el lunes si Dios así lo permite. Gracias por participar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Chao. Antes les llamaban nazarenos, después Usted cristianos. apague su cámara, hermano Roberto. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Te aparece la cámara? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robar Apague la cámara. el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra mente.